La historia cultural como corriente historiográfica emerge en el siglo XX como una respuesta del positivismo y de la historia política tradicional. Su consolidación se rindió en un contexto de profunda transformación intelectual, sobre todo en Francia y en el mundo anglosajón, a partir de la influencia de la escuela de las Annales y el giro lingüístico. Fue una época marcada por crisis epistemológicas y un creciente interés por los actores subalternos, los significados, los símbolos y los discursos. En este ambiente académico, los autores como Roger Charter y Robert Darnton pro- protagonizaron una revolución que desplazó el enfoque desde las estructuras económicas o políticas hacia la producción cultural, la lectura de los textos y las prácticas simbólicas, integrando también saberes de la antropología, la sociología y la crítica literaria. Uno de los núcleos temáticos fundamentales de la historia cultural que desarrollan Chartier y Darton es el estudio de las prácticas de lectura, escritura y circulación de textos en contextos históricos específicos. A diferencia de otras escuelas, como la marxista británica, centrada específicamente en la formación de la clase obrera, la historia cultural prioriza la manera en que los significados son producidos, negociados y apropiados por los sujetos históricos. En esta corriente, los textos no son entendidos como reflejos mecánicos de la realidad, sino como construcciones culturales que forman parte de redes complejas. Como afirma Chartier, la apropiación no es jamás unívoca. El mismo contexto no tiene la misma significación para lectores diferentes. Chartier, 1995. Así, lo importante no es solo que se lee, sino cómo, quién y en qué contexto se lee. Desde el punto de vista metodológico, la historia cultural introdujo rupturas importantes con respecto a las formas tradicionales de hacer historia. Esta escuela incorporó herramientas de la antropología simbólica, en particular la de Grifols Girls, para abordar los rituales, las representaciones colectivas y las prácticas cotidianas como fuentes legítimas de conocimiento histórico. En Escuchar a los muertos con los ojos de Chartier 2007, explora cómo las huellas del pasado pueden leerse en los gestos, en las prácticas de lectura, en los silencios y en la materialidad de los textos. La historia, entonces, no es sólo una reconstrucción factual del pasado, sino una interpretación cultural de sus significados. Darton, por su parte, propone una historia cultural desde abajo, en la que se rescatan voces no oficiales, marginales, como lo demuestra en su célebre trabajo sobre los vendedores ambulantes de libros en el siglo XVIII. En cuanto a sus trayectorias intelectuales, tanto Roger Chartier como Robert Darnton representan figuras clave dentro de la historia cultural. Chartier, nacido en Lyon en 1945, estudió en la École Normale Supérieure de Saint-Cloud y fue discípulo de Michel de Certeau. Y aparte del legado de la Escuela de Annales, se desempeñó como director de estudios en la École des Hautes-Études en Sciences Sociales y ha sido profesor en prestigiosas universidades como la Universidad de Pensilvania. Su trabajo se encuentra centrado en la historia de la lectura, la edición y la apropiación cultural en la Europa moderna. Por otro lado, Robert Darnton, nacido en 1939 en Nueva York, se formó en Harvard, se doctoró en Oxford como becario de Rhodes, influenciado por la historia social y la antropología. Darnton ha sido director de la Biblioteca de Harvard y es conocido por su enfoque microhistórico sobre la cultura del antiguo régimen. Entre las obras más representativas de Chartier se encuentran El orden de los libros de 1992, Escuchar a los muertos con los ojos de 2007 y La historia cultural entre prácticas y representaciones de 1990. En estos textos, el autor analiza la transformación de las prácticas lectoras, la construcción del autor
y el lector como figura histórica. Sus fuentes son principalmente libros, manuscritos, marginalia, censos de lectura y archivos de imprenta. Por su parte, Darton producido obras fundamentales como La Gran Matanza de Gatos de 1984, El negocio de la ilustración de 1979 y Edición y subversión de 1991, en las que explora el mundo de los impresores, libreros y lectores en la Francia pre-revolucionaria. Su método combina en el análisis textual, la etnografía histórica y la crítica cultural, usando archivos judiciales, correspondencia privada y literatura clandestina. Una de las innovaciones más notables que aporta Darton es su capacidad para convertir eventos aparentemente triviales en ventanas interpretativas hacia estructuras más profundas de la cultura. En La Gran Matanza de Gatos, interpreta el asesinato ritual de felinos por parte de aprendices de imprenta como una forma simbólica de resistencia y expresión de antagonismos sociales. Darton, 1987. Esta perspectiva, influida por la antropología simbólica, permitió leer el pasado no solo en términos de causas y efectos materiales, sino también a través de la lente del imaginario colectivo. Así, la historia cultural no busca una verdad definitiva, sino una reconstrucción plausible de sentidos compartidos y disputados por los sujetos históricos. Lo que más llama la atención de la historia cultural es su profundo respeto por la complejidad de las experiencias humanas y su apuesta por darle voz a los actores olvidados por las grandes narrativas. La posibilidad de estudiar cómo la gente común interpretaba el mundo que les rodeaba, cómo leían, cómo hablaban, escuchaban y se representaban en el poder, la religión o el cuerpo, permite humanizar el pasado y conectar con él de una forma más rica y crítica. Además, la metodología interdisciplinaria de esta escuela, que articula historia, literatura, antropología y teoría cultural, ofrece herramientas potentes para entender la historia como un campo de disputas simbólicas, no solo como una cronología de hechos. Dicho todo lo anterior, podemos concluir que tanto Roger Chartier como Robert Darnton han contribuido de forma decisiva a la consolidación de la historia cultural como una de las corrientes historiográficas más innovadoras del siglo XX. Con enfoques centrados en las prácticas culturales, las representaciones y la circulación del saber, han demostrado que el pasado puede ser leído no solo a través de los grandes eventos, sino también desde la cotidianidad, los textos marginales y las prácticas populares. Su legado invita a los historiadores a escuchar a los muertos con los ojos, a través de los rastros que dejaron en sus lecturas, en sus palabras y en sus gestos.